Buen día, mis hermanos. Bienvenidos al Evangelio de hoy con padrecarlos.org. Hoy estamos en el lunes de la tercera semana del tiempo ordinario, ciclo C, y vamos a hablar sobre el pecado que Dios no perdona. En las palabras del mismo Jesús, vamos a escuchar cuando Él nos lo anuncia y lo vamos a explicar un poco qué es y por qué Dios no perdona ese pecado. Te invito antes a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo, invitando al Espíritu Santo. Le pedimos que venga a nosotros, Espíritu de Dios, lléname e inspírame, te lo pido. Concédeme de tal manera estar inspirado por ti, que todo lo que yo piense, decida y haga, sea de acuerdo a tu santa voluntad. Bendito seas, Espíritu de Dios, ilumina a mis hermanos que estamos escuchando en diferentes lugares del mundo esta enseñanza, y todos juntos te decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el Evangelio que nos toca leer es San Marcos capítulo 3, versículos 22 al 30. Y va a hablar Jesús precisamente aquí de ese pecado que Dios no perdona. Dice así: En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén, o sea, la gente que conocía la Biblia y que se le explicaban a la gente, la Biblia judía, claro, y se le explicaba, esos eran los escribas. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede sobrevivir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Aquí está mencionado en las palabras del mismo Jesús cuál es el pecado que Dios no perdona, que es el decir que algo que es de Dios es del diablo. El querer degradar una obra de Dios, destruirla, cuando estás viendo los frutos de Dios y decir, no es de Dios, es del diablo. Ese pecado Dios no lo perdona, es el pecado contra el Espíritu Santo. Jesús lo dijo. ¿Y saben por qué no lo perdona, mis hermanos? No es que Dios no lo quiera perdonar. No lo perdona Dios porque no puede. ¿Saben por qué no puede? Porque esta gente rechaza al Espíritu Santo. Está en contra del Espíritu Santo. Está en contra de Dios. Y nadie que rechace a Dios puede irse con Dios. Nadie que rechace a vivir una vida con el Señor cuando ya fue invitado, o cuando ya se le aclaró o se le inspiró, puede irse con Dios. Por una razón muy simple. No es que Dios te rechace a ti, es que tú lo rechazaste a Él y Él simplemente respeta tu decisión. La gente que se condena, mis hermanos, se los he explicado muchas veces en nuestras clases de teología de misioneros del amor de Dios. No es que Dios los corra o los expulse. No es que Dios los mande al infierno. Mucha gente no entiende esto porque no han tenido buenos maestros de teología. No, mis hermanos, la gente que se condena, solitos se corren,
solitos se expulsan, solitos, igual que el hijo pródigo, se van de la casa y rechazan el amor de Dios. Dios se queda llorando cuando la gente se condena. No es que Dios los condene. No, mis hermanos, la gente se condena por rechazar a Dios y Dios tiene que respetar lo que Él mismo creó, que es la libertad humana. La persona que decide rechazar a Dios, Dios lo respeta y esa persona se pierde. ¿Saben que hay mucha gente así? Y mucha gente que a lo mejor conocemos, que se les ha invitado de muchas maneras a acercarse al camino de Dios, a cambiar su vida, y dicen no, y usan cualquier pretexto, pero dicen no quiero acercarme a Dios, no quiero cambiar mi vida, no quiero entregarle mi vida a Cristo, no, que se conforme Dios con que crea en Él y diga que le fue bien. Así piensa mucha gente, mis hermanos. Tristemente no se dan cuenta de lo que están haciendo. Pero volviendo al pecado que Dios no perdona, nunca vayas a decir de una persona de Dios que tú estás viendo los frutos de Dios en su trabajo. Porque hay muchos ministros de Dios, mis hermanos, en muchas partes del mundo, ministros de Dios que están de veras sembrando las semillas de Dios y lo ves en los frutos de sus seguidores, almas convertidas, almas sanadas, gente que antes no amaba a Dios y empieza a amarlo, gente que antes estaban perdidos en el vicio y el pecado y ahora están caminando con Dios. Es obvio, mis hermanos, ministros están haciendo la obra de Dios, están haciendo la obra del Espíritu Santo. No podemos decir nunca de estas personas, es el diablo el que lo hace, porque entonces estaremos pecando contra el Espíritu Santo. Y te recuerdo, mi hermana, mi hermano, no hay perdón para ese pecado. Ya lo expliqué por qué no hay perdón. Mi hermana, quédate pensando, mi hermano, y nunca te canses de invitar a gente al camino de Dios. Nosotros no nos cansamos, en Misioneros del Amor de Dios, de estar invitando a gente, no nada más a creer en Dios, sino a vivir con Dios. Gente que por muchos años ha estado en iglesias y sus vidas no cambian, les estamos invitando a hacer una conversión, un cambio de vida, un renovar su bautizo, un ir a una iglesia donde de veras te estén hablando y convirtiéndose al Señor. No vayas a una iglesia porque simplemente porque te hablan bonito, o porque el templo está muy elegante, o por comodidad. Nunca vayas a una iglesia por eso nada más. Ni siquiera primeramente. Ve a una iglesia donde te estén acercando a Dios, donde se te predique, se te enseñe de tal manera que tú estás convirtiéndote, que cuando tú quieres cambiar, estás convirtiéndote hacia el Señor. Y ojalá que toda tu familia también. Quédense platicando con Dios otros 20 minutos, mis hermanos. Dile al Señor cuánto lo amas. Y dile también especialmente cuánto lo quieres amar. Pídele que nunca vayas tú a hablar más del Espíritu Santo de ninguna forma y manera. Comparte la enseñanza con tus contactos, suscríbete en YouTube si no lo has hecho, en la cruz de nuestro logo que aparece al final, o a veces está abajo, al lado derecho, abajo de tu pantallita, ahí puedes ver en el video. Suscríbete si no lo has hecho, para que den a conocer nuestro canal a mucha gente más. Y dile al Señor, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.